Hola, bienvenidos y bienvenidas a la interfaz de salud y derecho. En esta oportunidad tenemos a un invitado internacionalmente conocido. Viene a hablarnos de una reciente publicación, la TEC-F. Ustedes pueden, los que tienen acceso a imagen, pueden ver a mi espalda la fotografía de la TEC-F en Amazon, que es la plataforma en que el doctor Folino ha publicado este documento. Paso a presentarlo brevemente antes de entrar en conversación con él. El doctor Folino es doctor, como bien dice su nombre, en medicina, es profesor en ciencias médicas y profesor de psiquiatría, especialista en psiquiatría y psicología médica y en medicina legal. Se ha desempeñado como profesor titular de psiquiatría de la Universidad Nacional de La Plata durante el periodo 2009-2021, como director de la maestría en psiquiatría forense de la Universidad Nacional de La Plata durante el periodo de 1998 a 2008 y como director del doctorado en ciencias médicas de la misma universidad durante el periodo 2017-2018. Entre sus diversos antecedentes académicos destaca la enseñanza en posgrado, la dirección de la serie de cursos de investigación en salud mental, doctorado en ciencias de la salud de la Universidad Nacional de La Plata, la dirección de numerosos cursos de perfeccionamiento y actualización en múltiples universidades de América Latina. El haber sido profesor visitante de las universidades de Drexel, Queen Margaret y de Jaén, Estados Unidos, Reino Unido y España respectivamente. Su trayectoria en el ámbito forense la inició en 1984, cumpliendo funciones de psiquiatra a cargo del Hospital Psiquiátrico Forense para Mujeres del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Y la continuó en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires desde 1987 hasta el año 2008, cuando se jubiló. En esta última institución, creó y dirigió el programa piloto de evaluación de riesgos para liberados. Desempeñó el rol de consejero, director y miembro de diversas instituciones a nivel internacional. Ejerció las funciones de director y de jurado de numerosas tesis de doctorado, tesis de maestría y tesis de grado en Argentina y en el extranjero. Es autor, aparte de la TEC-F que vamos a presentar hoy día y que es el motivo de esta conversación con el doctor Folino, de otros 7 libros, de 25 capítulos en libros de autoría compartida y de más de 150 artículos en publicaciones científicas y, desde el año 2012, se desempeña como director de la maestría en salud mental forense de la Universidad Nacional de La Plata. Ese es nuestro invitado. Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar esta instancia. Muchísimas gracias, al contrario, es un placer compartir, intercambiar intereses y detalles de nuestro campo de trabajo. Muy bien. Pasemos al tema ya que lo tenemos presente aquí en la imagen y ya he mencionado TEC-F. Primero, quisiera hacer un link entre tu experiencia, la que acabo de relatar en el currículum, y la creación de esta guía. ¿Qué aspectos de tu experiencia personal, profesional, te llevaron a advertir la necesidad de formular esta propuesta? Interesante pregunta realmente, porque pienso que han confluido por lo menos un par de ejes vivenciales para que llegue a esta producción. El primero de ellos, bien remoto, desde la década de los 80, cuando yo comienzo a hacer estudios periciales,
me encuentro con una tradición de informes periciales que eran muy perfectibles desde el punto de vista técnico y que en algunas ocasiones rozaban lo literario. Entonces, paulatinamente fui generando un estilo mucho más técnico, mucho más sistematizado, que permitiera investigar, que permitiera poner a prueba los planteos que uno hacía, y generando un perfeccionamiento en el estilo comunicacional. Eso lo fui logrando con bastante eficacia, al punto tal de haber podido poner a prueba la coincidencia que existía entre mi servicio y las decisiones judiciales, como una forma de medición de la validez de los propios estudios. Así que ahí hubo un eje histórico desarrollado paulatinamente, pero el otro factor que confluye, y es mucho más reciente, y se trata de la interacción que tuve con un grupo de participantes en un curso hace un par de años, en pleno comienzo de las restricciones de pandemia. Tuve que modificar la planificación de un curso que iba a ser presencial y lo hicimos a distancia. Participaron, como es habitual en los cursos que dictamos desde aquí, desde la universidad, él y mi esposa y yo, varios representantes de países latinoamericanos. El curso era sobre formulación del caso forense y motivó muchísimo intercambio. Ellos aportaron, enriquecieron la atmósfera académica, y todos nos dimos cuenta de la necesidad que había de profundizar en consensos básicos, esenciales, que permitieran desarrollar más la técnica del estudio y del planteo del caso forense para cumplir con un mejor servicio a la justicia. Allí entonces pusimos a prueba uno de los pocos instrumentos que hay en el mundo para evaluar la calidad de la formulación del caso forense. Nos dimos cuenta que no funcionaba, que había necesidad de un desarrollo latinoamericano específico, y así fue que, motivado, como suele ocurrir, por los colegas, por los compañeros de estudio, compañeros de esta actividad académica, así surgió el último estímulo del gran desencadenante. Y bueno, fueron 2 años de trabajo desde aquel momento. ¿Y qué es la TEC-F? Puede sonar, para los que no la conocen, algo extraño este nombre. Yo tengo claro de que cada letra es todo un mundo de contenidos muy ricos, entonces me gustaría que nos pudieses contar en qué consiste y para qué sirve a propósito de esa experiencia que tú acabas de compartir. Es una guía muy específica que orienta a peritos del campo de la salud mental y del comportamiento y a abogados que interactúan con esos peritos a revisar los componentes esenciales de ese intercambio transdisciplinar, y atendiendo a la calidad de esos componentes. Entonces,
Esa parece como una definición bastante teórica. En realidad se hace un poco más concreto cuando uno revisa los contenidos de esas 4 palabras claves. La formulación del caso forense es esa tarea compleja que plantean los peritos luego de haber estudiado el caso, haberlo revisado a la luz de determinadas teorías y cuando generan una pieza comunicacional para un auditorium más amplio, formado por los defensores, los fiscales, los jueces, otros funcionarios judiciales, e incluso también el gran público, porque la función de los jurados provenientes de la comunidad también ahora está generalizada, entonces a ellos también tiene que llegar. Y esa tarea tan compleja, tan específica y tan relevante, por cierto, tiene algunas facetas. Algunos autores describieron 6, otros describieron 2. Bueno, la elaboración teórica que fui haciendo, y quiero reconocer y agradecer que fuimos haciendo también con los compañeros de trabajo, de estudio, nos llevó a abstraer cuatro dimensiones de esa tarea. Y la denominación que le dimos a esas 4 dimensiones comienzan con unas letras que forman el acrónimo TEC-F. La T corresponde a transparencia, esa es posiblemente la que más nos exige desde el punto de vista del derecho, es como una condición exigible desde el mundo jurídico. La E de especificidad, que corresponde a la concordancia entre la respuesta que tenemos que dar los peritos a la demanda que nos hace el sistema judicial, el requerimiento. La C, que es la primera letra de comunicación, porque esta pieza tan especial transmite contenido muy complejo que puede provenir desde lo más teórico hasta lo más individual, pertinente exclusivamente a ese sujeto en determinado momento de su vida, y esa complejidad tiene que ser comunicada de una manera comprensible, llana, chequeable, capaz de ser presentada por el otro, sin dudas y con posibilidad de intercambio. Entonces, esa es la otra gran dimensión, la de la comunicación, y la C corresponde a la tercera letra del acrónimo. Y finalmente la F, que corresponde a la primera letra de fundamentación. Y esa es una de las nucleares dimensiones de este trabajo, de producir un estudio que alcance una opinión fundamentada, técnicamente fundamentada. Y ahí está el aporte de ciencia aplicada que hacen los peritos a la justicia. Entonces, voy a parafrasear para ver si yo he captado el contenido. Si yo
ingreso a Amazon, compro la versión de la TQF, luego vamos a ver eso, compro la versión de la TQF, la leo, la estudio y me enfrento a revisar una pericia. La guía debiera ayudarme a descubrir si ese trabajo puede ser revisado, es decir, si es suficientemente transparente como para poder recorrerlo de nuevo y hacer el mismo camino que hizo el perito, o poder reproducir el camino que hizo el perito para levantar su información, formarse una idea y arribar a una conclusión. Además, voy a poder evaluar si respondió específicamente a la pregunta, a la cuestión o al problema que se le planteaba en su calidad de experto, si comunicó adecuadamente su trabajo, lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, y finalmente si argumentó o justificó cada uno de los pasos de su proceso de creación. ¿Es más o menos eso? Más o menos no, es precisamente una descripción sumamente experta, absolutamente claro, mucho más didáctico de lo que yo podría explicarlo. Sí, sí, esa es la idea, precisamente. Estoy tratando de ponerme en el lugar. El lugar del autor es siempre más complejo, ¿no? Porque conoce todo el mundo, ¿no? Pero para el que tiene el primer contacto con la guía, eh, tratando de ponerme en las distintas posiciones también. Me parece interesante que tú dijiste, esto lo puede ocupar, si recuerdo bien, dijiste un defensor, un fiscal, un abogado, un juez, el jurado. Es decir, no se trata de un documento que requiera de un conocimiento experto, sino que entrega herramienta experta para un determinado ejercicio de análisis. ¿Es eso? ¿Cualquiera podría Sí, ocuparlo? absolutamente. Y fundamentalmente también quienes hacen esa tarea experta de producir el planteo, la formulación del caso forense, porque el perito en muchas ocasiones puede resbalarse en un intento de responder cosas y tener en cuenta y no tener en cuenta determinados detalles. Siempre la tarea de uno es perfectible, uno es falible, puede llegar a olvidar determinado aspecto importante. Después de haber hecho el informe, si lo escribiera nuevamente, seguramente haría otra cosa. Entonces, en ese procedimiento de elaboración de la pieza comunicacional, el tener en cuenta los aportes de la TEC-F le aseguran un buen resultado, en el sentido de que determinadas piezas que son valiosas van a estar incluidas. Eso implica una buena calidad del estudio. Por cierto, que si uno argumenta indebidamente, va a fracasar, pero el camino que debe seguir para lograr una buena argumentación y llegar a su receptor está señalizado en la TEC-F, está facilitado. Entonces, produce una buena contribución al que lo hace y una gran contribución facilitadora de la comprensión y del chequeo para el que lo recibe. Y digo chequeo porque en circunstancias
judiciales, esta pieza de estudio y comunicacional es evidencia. Y como toda evidencia, está puesta a prueba, está revisada por las partes. Y entonces allí es donde se examina su calidad, su fiabilidad y si resulta o no resulta útil al Poder Judicial y a quienes toman la decisión, ¿no? Interesante, porque yo me había puesto solo en los ejemplos del que recibe el informe pericial, es decir, los destinatarios del trabajo del perito. Pero con esto que tú planteas, en el caso del perito pareciera ser una doble instancia. Eh, valga, valga el uso del concepto instancia aquí en términos judiciales. El perito, antes de ponerse a trabajar, podría revisar la TQF y decir, a ver, yo tengo que hacer mi mayor esfuerzo por transmitir mi ejercicio, para que le quede claro al que me lo pidió, al juez que lo va a leer. Tengo que hacer mi mayor esfuerzo para responder a aquello que necesitan de mí en mi calidad de experto. Tengo que esmerarme en comunicar bien, comunicar lo fundamental, lo esencial, lo que es relevante de todo lo que hice. Y además, explicarle a mi lector por qué hice lo que hice. Y quizás en algún caso detenerme, porque podría haber habido más de una opción y yo tomé un camino específico. Y ese mismo perito podría, al final de un informe que no ha preparado con esta estrategia, también revisarlo con esta misma mirada y decir, en verdad, expliqué todo, en verdad respondí, comuniqué bien, fundamenté. Para el perito pareciera ser un doble momento posible. Sí, absolutamente. Luego de haber intercambiado con muchos estudiantes de diferentes experiencias, yo llego a la conclusión que esta pieza le va a resultar útil al que está aprendiendo, ineludiblemente útil. Aconsejaría no solo académicamente, sino paternalmente que se estudie esto, porque va a aportarle al recientemente iniciado unas avenidas para transitar con más seguridad este trabajo que es muy complejo y ahora podemos hablar de la relevancia que tiene. Luego, al que ya tiene experiencia, también le diría, atento porque en ocasiones uno, cuando hace el trabajo, puede ocurrirle lo que le pasa al pintor que se enamora de su propia obra y no tiene en cuenta determinados detalles que se ven desde otra perspectiva. Entonces, sin duda, es una alternativa de revisar lo propio que uno está emitiendo desde las otras perspectivas, desde las recomendaciones que la comunidad científica en este momento podría dar para producir el mejor efecto. Y finalmente, como decíamos antes, los receptores. Y vuelvo un instante a este tema de la relevancia. La formulación del caso adecuada, por ejemplo, en el ámbito asistencial, es valiosísima para saber cómo uno va a asistir a su paciente, a la persona que busca sus servicios asistenciales, y cómo va a ir revisando su evolución y ajustando el tratamiento. A veces da tiempo a cambios en la marcha. En la formulación en el caso forense, que tiene una
misión inicialmente no asistencial, sino de cooperación con la justicia, las consecuencias son sumamente trascendentes y a veces de manera absoluta, porque de hacerse mal un asesoramiento, la toma de decisiones puede ser errónea y entonces las consecuencias son confinamientos indebidos, confinamientos extensos, nuevo riesgo, nuevas victimizaciones, disfunciones entre abogados y acusados, malas indemnizaciones o falta de indemnización. Es un mundo de consecuencias que son trascendentes para la vida social y ni les cuento para una persona que o es revictimizada o queda penada indebidamente. En honor a la aplicación de la transparencia, tú nos has contado que en este ejercicio ha habido una contribución de la docencia, de tu interacción con alumnos, con colegas, para llegar a esta información. ¿Qué contribución ha tenido la investigación? ¿Has hecho algún ejercicio? ¿Estás haciendo algún ejercicio que le podamos atribuir a la TEC-F en términos de decir, bueno, transparencia y fundamentación no es que simplemente a Jorge Ofolino se le ocurrió un día que estos eran conceptos, sino que hay una literatura detrás, hay una investigación? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo no? Sí. Y por cierto, gracias por la pregunta, porque verdaderamente es uno de los aspectos sólidos que este instrumento ofrece, es que tiene una base en evidencias. No es, tal cual como dices, el producto de determinada teorización, o experiencia, o inspiración, sino que luego de todo eso que se juntó y que se enriqueció con el intercambio con los compañeros, fue puesta a prueba. Subsiguientemente, haber puesto a prueba algún otro antecedente que existía en la bibliografía y que no funcionó como era esperable. Entonces, este instrumento, con todos sus detalles, sus criterios y su sistemática de valoración, fue puesto a prueba en una investigación muy exigente, en la que convocamos a expertos de diferentes experiencias y de diferentes países latinoamericanos y los pusimos a una tarea ardua que era ni más ni menos que examinar desde la perspectiva que ofrecía la TEC-F informes periciales también de variados países latinoamericanos, tanto psicológicos como psiquiátricos, y realizados por personas con variada experiencia. O sea que era un examen muy severo para los participantes y para el instrumento. Y verdaderamente nos dio muchas luces todo eso. Nos dio muchas señales de alerta y señales que nos llevaban a convicción. Al punto tal que la síntesis de esa investigación la publicamos en un journal científico, fue muy bien recibido por el journal, verdaderamente fue una publicación expedita y quedó a disponibilidad de la comunidad científica para aprender, para replicarla, para revisarla. De las conclusiones que obtuvimos es que era esta evaluación de la calidad que nosotros pretendíamos hacer con la TEC-F, era factible, era compleja,
había algunos factores que podían producir determinada vulnerabilidad, como es la intervención de diferentes tradiciones en el mundo latinoamericano, y sin embargo, a pesar de eso, encontramos que había un mundo de confluencia, de correlación, de acuerdo entre los participantes en aspectos sumamente nucleares y valiosos de la formulación. Así que sí, es un instrumento que fue siendo producido con la síntesis de la experiencia, la teoría y la bibliografía, pero fundamentalmente fue puesto a prueba y recién después se publicó. Al mirar la estructura de la guía, ahora, si nos puedes brevemente mostrar sus ventajas prácticas, entiendo que trae una especie de checklist, cómo se opera para el que tiene que evaluar después de, aunque queda claro que se puede hacer antes, ¿no? Pero el que viene recibiendo el documento y quiere ocupar la guía, ¿con qué metodología se enfrenta? ¿Simplemente lee? ¿Tiene algún otro documento adicional? ¿Cómo hace la valoración? ¿Cómo llega a la idea de que este peritaje cumple o no lo que espera? Bien. Por supuesto que el texto va llevando paso a paso por los diferentes contenidos que describen cada una de las dimensiones y además especifica determinados criterios que son aptos como para evaluar la calidad. Como a veces puede ocurrir que esos aspectos redunden en contenidos teóricos, anclamos con indicadores precisos esos contenidos teóricos que estaban involucrados. Es decir, que el lector va a ir transitando un ámbito conceptual y va llegando a un ámbito más preciso, más concreto y finalmente ilustrado por los indicadores. Luego de esa lectura, el ebook tiene un anexo que es una planilla donde están sintetizados todas las dimensiones, los criterios y los indicadores para que sean valorados con algunas de las alternativas de puntuación que ofrece, y fácilmente desde esa planilla puede ir a los conceptos a través de un link, a través de un vínculo informático que rápidamente le permite navegar el documento. Entonces, si yo estoy revisando un informe pericial, que es el formato en el que se transmite la formulación, y estoy examinando una de las dimensiones, exactamente un determinado criterio, y se me producen dudas respecto a cómo lo tengo que valorar, o respecto al concepto que subyace a eso, simplemente desde el ebook cliqueo y eso me transporta al texto conceptual donde está desplegado. Eso es bien práctico y este mundo virtual que disponemos lo permite hacer. Y finalmente hay otro anexo que está destinado a producir ejemplos bien concretos de diferentes alternativas que pueden
utilizarse en una formulación expresada en informe escrito. Se trata de un informe que no pretende ser un ejemplo de informe, porque hay diferentes estilos, pero sí permite revisar los ejemplos de los aspectos nucleares de esa formulación. Y entonces, cada uno de los párrafos tiene insertado 2 o 3 alternativas que podrían haber sido utilizadas. Algunas disminuyen la calidad, otras aumentan la calidad. Así que, finalmente, entre un dispositivo y el otro, pienso que resulta bastante amigable y didáctico. Es una guía que tiene esa pretensión también, que resultar amigable al lector, resultar didáctica y práctica, porque en última instancia lo que queremos es mejorar las prácticas profesionales. Entonces, para el que quiere hacerse de la guía, el proceso es ingresar a Amazon, porque entiendo que es la plataforma en que se distribuye, y está en la versión ebook. Eso implica que yo la puedo leer mientras voy en el metro, en mi teléfono, la puedo leer en mi computador, en una tablet. Si estoy en la sala de audiencia examinando a un perito, puedo tener los criterios frente a mí. Es decir, va conmigo a todas partes. Sí, es de muy fácil manejo, indudablemente. Y además, bueno, yo no voy a hacerle una propaganda a las plataformas de ebooks, porque no la necesitan. En este momento son un estándar en bibliografía, pero son gratuitas las plataformas esas. Realmente, tanto en la que está publicado la TEC-F como otras, uno simplemente tiene la aplicación gratuita en su computadora, en su tablet o en su teléfono, y desde allí lee el libro que ha comprado. Y como si todo esto fuera poco, otra de las ventajas de esta virtualidad es que no resultan onerosas, porque esto disminuye costos muy importantes. Mi experiencia con editoriales con las que hemos publicado en papel está pletórica de obstáculos, es realmente compleja la distribución. Esto está llegando en este momento a todos los rincones de Latinoamérica, donde están los habituales colegas que intercambian conmigo y los nuevos, y los abogados que son finalmente el destinatario de nuestros trabajos, tanto en Colombia, Panamá, como Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. Eso es fantástico. Muy bien, creo que nos queda una idea clara de lo que es la guía, nos queda la motivación para aproximarnos a ella, para buscarla, adquirirla y, lo más importante, aplicarla en el trabajo cotidiano de redacción o de lectura de los informes periciales. Te agradezco, Jorge, la generosidad del tiempo y de compartir este espacio y, sobre todo, el conocimiento y la experiencia que hay detrás de esta guía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este trabajo tan importante que hacen quienes comunican y quienes cumplen la función judicial. Chao. Chao. Gracias.